ぜ自分は今日ここに来たかって聞いてもいいですか？イスラム。イスラム教が一番恐ろしい。 La inmigración. Hoy uno de los temas más polémicos y divisivos del mundo. Gobiernos, elecciones y sociedades enteras giran alrededor de este debate. No es solo en Europa o Estados Unidos, está pasando en todo el mundo. Japón, un país históricamente cerrado, vive ahora uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Cambios políticos, nuevos discursos y la creación de un ministerio de inmigración han llevado este tema al centro del debate nacional. En este vídeo vamos a ver manifestaciones en las calles, hablar con japoneses de ambos bandos y escuchar a inmigrantes que llevan décadas viviendo en Japón, porque lo que está ocurriendo aquí dice mucho más de nuestro futuro de lo que parece. El mayor problema que está enfrentando Japón a día de hoy es el envejecimiento de la población. Y hoy nos encontramos en Sugamo, el mejor barrio para poder explicar este fenómeno, ya que es el barrio más envejecido de toda Tokio. Casi todas las personas que ves caminando, paseando, socializando son personas de la tercera edad. Te puedes dar cuenta enseguida que todas o casi todas las tiendas están enfocadas a un público de mayor de 60-70 años. Como una de las tiendas más populares del barrio, que son las tiendas de pelucas, tiendas que saben exactamente las necesidades de su público objetivo. Y que haya muchos mayores no es un problema. El problema está en que faltan muchos jóvenes. Para que os hagáis la idea del problemón que puede ser esto en un futuro. Japón a día de hoy es el país más envejecido del mundo entero. Casi un 30% de su población tiene más de 65 años. Y esto no es un simple dato, esto marca cómo funciona el país. Las pensiones, el mercado laboral, la sanidad, los impuestos. Y si miramos a los jóvenes, la cosa no cambia. Este año se ha registrado el número más bajo de nacimientos de la historia de Japón. Y esas no son todas las noticias malas. Más de 1,5 millones de personas que han fallecido este mismo año, lo cual quiere decir que por cada persona que nace, 2 fallece. Cuando un país envejece tan rápido como Japón, los efectos no son solo estadísticos. Empiezan a notarse en cosas que nadie esperaba. Hay ancianos que cometen pequeños delitos a propósito para entrar en prisión, porque allí tienen comida, atención médica y compañía. Fuera, muchos solo tienen soledad. Cada año, decenas de miles de personas mueren solas en casa. Es tan común que lo llaman kodokushi. En el país ya hay más de 9 millones de casas abandonadas, viviendas de familias que ya no existen o que sus hijos nunca regresaron. Barrios enteros que se están apagando. Faltan trabajadores en sectores básicos como cuidados, agricultura, construcción. Y Japón ya depende de robots para cuidar a sus mayores. No es una exageración. Es una situación profundamente preocupante y puede ser el futuro de muchos países si no cambian el rumbo. Y para los que os estéis preguntando ¿qué carajo tiene que ver esto que hay con la inmigración? Pues mucho. Cuando un país se queda sin gente, solo tiene 3 opciones: tener más hijos, trabajar hasta edades cada vez más avanzadas o aceptar inmigrantes. Japón lleva décadas intentando las 2 primeras, pero la tercera opción, la inmigración, es la que más divide al país. Porque aceptar inmigrantes no es solo una solución económica, también es una decisión cultural, social y política. Y aquí es donde el debate se vuelve tenso. Japón necesita personas, pero una gran parte del país no está preparada para acogerlos. Antes de venir a Japón, todo el mundo piensa en lo típico: cuánto dinero llevar, qué ver, dónde comer, pero nadie piensa en ¿qué pasa si te pones enfermo aquí? Imagínate que de repente estás de excursión, te tropiezas y te tuerces el tobillo y ya tienes un esguince, o que de repente te empieza a doler el costado y resulta que es apendicitis. Una operación así en Japón te puede costar desde los 500.000 hasta el 1.000.000 de yens. Y aunque los hospitales japoneses son increíbles, casi nadie habla inglés. Por eso siempre que yo viajo voy con un seguro. El que yo uso es Intermundial. Es que te lo cubren absolutamente todo, desde asistencia médica, cancelaciones, equipaje perdido. Hasta tienen un servicio que se llama telemedicina, que a través de su app te puedes poner en contacto con un doctor que te va a diagnosticar sin tú tener que salir ni siquiera de la habitación del hotel. Y es que también tienen Servivac, que es un servicio en el caso de que pierdas tu maleta, te la encuentran al toque. Tienen un rango súper amplio de seguros, desde para estudiantes, viajes largos, actividades deportivas. Y con mi código KAI10 tenéis un 10% de descuento para que podáis usar en su página web, y os dejo el enlace directo en la descripción de este vídeo. Así que de verdad, si estáis pensando en venir a Japón, pillaros un seguro, ya que al igual aquí un simple catarro te puede salir más caro que una cena en Shinjuku. Intermundial, arigatou gozaimashita. Volvemos con el vídeo. En este edificio que veis detrás de mí es donde se decide el futuro de Japón y donde se está discutiendo uno de los temas más polémicos actualmente: la inmigración.
Ay, konnichiwa, sumimasen. Hermano, cayó la ley. Me ha venido a avisar de qué estás haciendo. ¿Vas a preparar una manifestación o qué onda? En estos últimos meses el discurso político se ha endurecido muchísimo en Japón. Se ha creado un nuevo organismo gubernamental que no había existido hasta el día de hoy, que es el Ministerio de Inmigración, que lo dirige una hafu como yo, una señora que es medio americana, medio japonesa. Y es interesante cómo han elegido, no sé si a dedillo, a una persona que tenga sangre mezclada, por decirlo de alguna manera, extranjera. También partidos como Sansei-to se han popularizado una barbaridad los últimos 3 años. Sansei-to es el partido político que está más a la derecha en la política japonesa, y lo que sí yo veo cada día son noticias virales en contra de inmigrantes, en el que me da la sensación de que se está alimentando una imagen de que el inmigrante es una amenaza para el país. Lo llamativo de todo esto es que Japón es uno de los países con menos inmigración del mundo. Los extranjeros tan solo representan el 3% de la población total. Para ponerlo en contexto, en España superan el 13%, en Estados Unidos más del 14%, y en países como Alemania o Francia las cifras son incluso mayores. Y precisamente en muchos de esos países la inmigración lleva años siendo una fuente constante de tensión política, social y electoral. En Japón este debate llega más tarde, pero lo hace en un momento crítico. Y muchos me preguntan, entonces, ¿por qué se está radicalizando tanto Japón si hay tan pocos extranjeros en el país? Yo tengo 2 teorías. La primera razón es la masificación del turismo. Japón antes era un país súper tranquilo, que incluso era raro ver a un turista extranjero aquí. Pero el último año Japón registró 37 millones de turistas. Vamos, que es prácticamente como si toda España hubiera venido de turismo a Japón. Una locura. Estamos de acuerdo que Japón no es el país más flexible y abierto del mundo, y que cualquier tontería, a lo mejor que a ti en tu propio país es como si nada, aquí es un escándalo. Pero aún así, yo pienso que si visitas un país tienes que adaptarte a su sociedad y a su cultura y respetar las normas que sigue todo el mundo. La segunda razón es la que envuelve a la gente de mi mundillo, y son esos influencers, streamers, creadores de contenido que han venido a Japón pensando que esto es un parque de atracciones y que pueden hacer absolutamente lo que les salga de los huevos, simplemente para conseguir más clics y visitas, haciendo cosas como invadir propiedad privada, meterte en una obra, no respetar las normas de tren, y encima cuando te lo están recordando lo que haces es ponerte agresivo. Es que es normal que si la imagen que tienen los japoneses del extranjero es esa, es normal que no quieran más del 3% de inmigrantes en el país. Aquí entran en juego las propuestas alternativas a la inmigración. Se habla de automatizar el país con robots e inteligencia artificial, de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años o más, de incentivar los nacimientos con ayudas económicas, guarderías, y de incorporar a más mujeres y jubilados al mercado laboral. Pero siendo realista, ninguna de estas medidas por sí sola consigue crear suficientes niños como para compensar la caída de la población. Y mientras las soluciones no llegan, la tensión no deja de aumentar. Y esta tensión no solo se queda en internet. Ayer mismo vi una actitud de los japoneses que yo personalmente nunca había visto. En la manifestación había más gente de la que me imaginaba, muchísimos gritos, ruido, se notaba una tensión constante en el ambiente, como si el aire estuviera muy pesado. Por un lado, había una manifestación bajo el lema de Japón primero, un movimiento que algunos consideran anti-inmigración. Y justo enfrente, personas que estaban a favor de la inmigración. Vinimos aquí para preguntar a ambos bandos su opinión real y entender por qué este tema está generando tanta tensión y dividiendo al país. Bueno, como podéis ver, esto es más tenso de lo que me podía imaginar. El japonés, por lo general, cuando se manifiesta es una manifestación bastante pacífica y silenciosa y casi no hay confrontación. Pero lo que hemos podido ver aquí es que hay de todo menos paz. 日本は外国人が増えすぎちゃって日本の文化とか伝統とか歴史とかそういうものが失われちゃうんじゃないかなって心配して仕事とか住む場所が奪われちゃうんです。日本人が少なくて働けられない、外国人が来て働くのってありですか、それとも余ってるほどじゃない、やっぱ仕事取り合いになってますよね。人手不足っていうあれはあんま僕はそういう感じはしてないです。一番嫌なグループってあります？中国人ですかね。まあこれは聞いた話ですけど、奈良公園で鹿をいじめたりとか。I came here more than 20 years ago. I've never, not one day have I been illegal in Japan. My point is, if you're in Japan illegally, you shouldn't be here. These YouTube foreigners doing stupid stuff
And just being rude, look, I'm not wearing a shirt, okay? I'm a little bit rude. No, it's a nice day today. なぜ自分は今日ここに来たかって聞いてもいいですか？やっぱりその移民っていうのが身近に自分の近所でも身近になってて、いきなり来たんですよ、インド人がいきなり公園にドーンと現れる。びっくりするじゃないですか。なんか本当に現実になってきてるんだ。で今度どんどんこれから増えると思うんですよ。別に人種差別してるってわけじゃないんですけど、肌が黒いから余計やっぱその目立つっていうか、そうなるとインド人の子供が遊んでて、インド人の親がベンチにゴロンって行ってずっといるんですよ。看板でやっぱり日本はヨーロッパみたいにならないようにっていう、どういうところがヨーロッパになっちゃうっていうところが恐ろしいか。イスラム教が一番恐ろしい。キリスト教徒に火つけたんですよ。キリスト教徒の家に火つけて、あの人たちは神はアッラーだという。で神はイエス・キリストではないと言うんですよ。一夫多妻制、それもなんか自分はおかしい。家に火をつけて殺してもいいっていうのはもう私は思います。イスラム教っていうのははっきり言ってもう悪魔教です。あれはなぜこの方たちは今日こういうデモをやってるかって、彼らは本当になんか考えて思ってるわけではなくて、新宿で生まれて新宿で育ってて、もういろんな国の人がいるわけですよ。うまくやっている。私は中国人も韓国人もイスラムの国の方でみんな仲良くやってて、何が問題なのっていう感じだから、この人たちの無知をどうにかしてほしいって感じ。まず私たちが言いたいのは、日本人と外国人の方って違うじゃないですか。だけど本当に日本が好きで日本のルールを守って来てくださる方だったらいいと思うんですよ。何でもかんでも日本に入ってきて自分の好きなことをする、これは違うじゃないですか。僕らはそういうことが言いたくて、外国人何でもかんでも全て嫌いっては一回も言ったことないです。Después de ver la tensión en las calles de Tokio, quise ir un poco más allá de los eslóganes, hablar con inmigrantes que llevan años viviendo en Japón para entender cómo ven el presente y qué futuro imaginan para el país. Y la verdad es que algunas de sus respuestas me sorprendieron. Si te puedes presentar, por favor. Claro, mi nombre es Jorge Herrera, tengo 28 años, llevo viviendo en Japón como más de 10 años, soy de República Dominicana y trabajo en la industria de la animación. Vamos a ir República Dominicana. Panín, tú sabes cómo es la cosa, Mi nombre es Kevin, soy peruano-japonés, tengo 32 años, nací aquí en Japón. En general llevo mucho más tiempo viviendo aquí en Japón, 14 años. 14 añitos. En Instagram me llamo Peco, tengo 38 años y soy de Alicante y llevo aquí 9 años. Pues yo soy Jesús, soy de Madrid, tengo 38 años, llevo en Japón ya 12 años ya aquí, soy recién papá, con una niña de 2 meses y nada, encantado. Omedetou gozaimasu. ¿El extranjero se debería adaptar a Japón o que los japoneses deberían cambiar según qué cosas suyas? Japón puede proteger su propia cultura. Lo malo es cuando ya de un bando intenta obligar a otro bando, ¿no?, a cambiar las cosas. Es que yo creo que a eso ha contribuido pues todos los turistas que están viniendo y que la gente piensa que está en su casa y que les dan igual las normas. Hay gente que no las sabe y bueno, pues se las dices. Yo tengo por ejemplo experiencias que yo hablo por teléfono con un amigo. Hay veces que hablo en el tren. Eso, por costumbre, no se puede hacer en Japón. Y ya me ha pasado varias veces que algunas personas de mayor edad señalan como que a un poste y me dicen... Pero yo he visto también a japoneses que hablan por teléfono y bastante alto. Y yo me pregunto, ¿y por qué no le dicen lo mismo a esa gente? Porque yo estoy hablando en español. Y hablo un poco más de mi caso personal con las inmobiliarias. Buscar apartamento es una locura de cómo tratan de mal a veces a los extranjeros. Pero tú vas a la inmobiliaria, quiero alquilar una casa y llaman al dueño en tu cara y dicen... Es que es extranjero. ¿Pero cómo puedes estar diciendo eso en mi cara? ¿Pero qué te pasa? Creo que todos somos racistas o discriminatorios en cierto punto. Unas personas que lo reconocemos y otras personas que ni siquiera son conscientes de ello, ¿no? Reconocerlo es bueno, pero es peligroso cuando no eres consciente de ello, ¿no? Y los japoneses mayormente no son conscientes de su comportamiento, de las cosas que dicen. ¿Has notado más tensión por parte de los japoneses respecto a los inmigrantes? Se nota una tensión mucho más alta, eso es verdad. Hace 10 años se veía un poco más normal, se veía el Japón que todo el mundo conoce de los 90, de los 2000, pero una vez que empezó el COVID, todo el mundo se cerró, eso provocó que todas las personas no se dieran cuenta del estado. Volvieron a Japón, especialmente turistas, se creó una tensión mucho más grande. Es como que volvió lo que había antes, pero se triplicó. Si los japoneses quieren mejorar su situación, pues... que le echen ganas también, ¿no? Que cojan más, que hagan más niños, no sé. Que salgan más, que se diviertan más. Porque al final todo ese problema de la natalidad también es un problema mental que tienen ellos, ¿no? Se había rumoreado de que iba a haber deportaciones masivas y no sé qué.
Eso me parece bien. Es que no sé por qué que hay leyes que no aplican a los extranjeros. ¿Estamos locos o qué? Entonces ha habido gente que ha hecho cosas y se queda aquí. Pues no, o sea, haces algo, pues vete. Pero creo que es un problema ahora mismo en todos los países. Hay ciertos grupos que sí vienen a inmigrar a Japón, pero hay un grupo en particular que es los que vienen de refugiados, que no son el típico inmigrante que conocen la cultura y saben a dónde van y saben a dónde quieren vivir. Son personas que tienen problemas en su país y buscan una manera de vivir a otro lado. Lo mismo que está pasando en Europa, pues lo mismo acá en Japón. Hay que venir ya preparados mentalmente. Si quieren venir a vivir acá es un poco más complicado. Japón tiene cosas bonitas, cosas malas, como en todo país. No lo odien por completo, pero tampoco lo idealicen. No hay país perfecto, en eso sí, en eso estamos claros. Como algunos sabréis, yo nací en Caracas, Venezuela. Mi mamá es japonesa y me crié en España. Cuando yo tenía 3 años, mis padres decidieron emigrar de Venezuela a España por motivos económicos y por necesidad, ya que nos querían dar una oportunidad tanto a mí como a mi hermano. Y la verdad es que fue una muy buena decisión, ya que en Venezuela la situación no era la mejor y no había tantas oportunidades. Entonces sí o sí tengo esta cultura, sangre, como lo queráis llamar, fluyendo por mis venas, y hubo una temporada en la que tuve un problema de identidad cultural o como se llame, bastante fuerte, ya que me sentía de los 3 países, pero a la vez de absolutamente ninguno. En España no era del todo español y en Japón no era del todo japonés, así que no encajaba en ningún país. Y como todo el mundo, también he sufrido discriminación, ataques racistas, acoso, como lo queráis llamar, tanto en España como en Japón. Y eso me ha enseñado a que la estupidez, la ignorancia y la gilipollez no tiene bandera. Por eso cuando hablo de inmigración no hablo desde fuera, sino que lo he vivido en mi propia carne y he estado en los dos bandos, tanto del lado del inmigrante como del lado del local que quiere proteger su identidad cultural. Y creo de verdad que la inmigración es algo bueno, si se hace de manera correcta, controlada y bien gestionada, y se atrae a una inmigración que se quiera adaptar al país. Pero también entiendo los movimientos anti-inmigración que están habiendo a día de hoy, que está muy en auge, ya que hay cierta inmigración que hace todo lo contrario, que van a un país y lo que quieren es no adaptarse al país, sino imponer su propia cultura, imponer su religión, imponer sus costumbres, y así no funciona. Creo que se puede compartir de alguna manera tu propia cultura sin tener que imponerla. También creo que si una persona que no es del país comete algún error por desconocimiento, tampoco habría que ir a castigarlo y a cancelarlo en redes o echarle la bronca. Simplemente se puede corregir eso enseñándoles, ya que un ser humano no nace sabiendo. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. ¡Aquí no te queremos! Solo queremos que nos dejen en paz, queremos vivir en paz, que nuestro barrio esté en paz.